Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones, y esta vez nos acompaña Joaquín Mañez Postigo para hablarnos de una historia muy interesante sobre soldados españoles en la península itálica, cuando todavía no era Italia porque no se había producido la reunificación. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hola Joaquín, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, Antonio. Pues muy bien y muchísimas gracias por tu invitación, como siempre, tan cariñosa y tan afectuosa. Y para mí un placer y un honor estar de nuevo contigo. El placer es mío también porque tratas temas muy curiosos y muy interesantes. Bueno, Joaquín ya es un viejo conocido de nuestro canal porque hace unos meses estuvo aquí hablándonos de otro tema también curioso y desconocido, como fueron los soldados españoles enrolados en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y resultó un episodio muy interesante, ¿no? Que yo invito a nuestros oyentes a escucharlo si no lo han hecho ya, porque aprendes muchas cosas. Joaquín es escritor y especialista en narrar historias sobre españoles en distintas guerras y en ejércitos ajenos, que no es el caso, porque hoy vamos a hablar precisamente de soldados en el ejército español en Italia. Y la Legión Francesa es su fuerte, pero hoy nos va a hablar de esto que estamos hablando, de un libro que se llama 1849 Soldados Españoles en Italia. Pues Joaquín, encantado de tenerte de nuevo y vamos a ver, nos vas a ilustrar sobre esta peripecia española en la Italia, en la pre-Italia de la unificación. Bueno, en primer lugar, una curiosidad, ¿por qué trataste este tema tan especial? ¿Qué te motivó a ello? Pues mira, nada en especial ni concreto, salvo el hecho de que siempre mi línea de investigación, mi curiosidad, mi interés es indagar, buscar la presencia española o en conflictos que nos resultan muy extraños o desconocidos, o incluso para el común de los aficionados a la historia militar, o la intervención a título personal de españoles en ejércitos ajenos, como bien indicaste al principio de tu presentación. Y en la investigación, pues di con la intervención española, algo sorprendente, en favor de los estados pontificios, en defensa del Papa de Pío IX, Beato Pío IX, en su consideración de soberano de los estados pontificios y en su papel del poder temporal que ostentaba como jefe de Estado. Y investigando, bueno, pues buscando, siempre leyendo, siempre hay un hilo del que empieza a tirar y di con esta historia tan sorprendente, tan heroica, por esforzada en su caso y con un final, se puede decir, un poco amargo, porque no se Agridulce. sacaron los réditos que se pretendía con nuestra intervención a nivel político dentro del contexto de la política europea, como para reivindicarnos como potencia ya de segundo nivel, pero al menos como tal. Y del libro, antes de entrar en la propia historia, del libro a mí hay cosas que me han llamado la atención y que me han gustado mucho, ¿no? Bueno, que tú hablas que es una historia novelada, que se define así en el prólogo, y sobre todo es la narración a través de dos personajes ficticios que hacen, bueno, pues que le dan, humanizan el relato. A mí me recuerda mucho a que tiene un tinte galdosiano, ¿no? El de que hablar de terceras personas, metiéndolos en el contexto. Háblanos un poco de ello. ¿Cómo se te surgió esta idea? Sí, hombre, porque sí, es un recurso literario, Ujú. porque un libro como, o sea, la narración de un acontecimiento de esta naturaleza, pues como tal, en su consideración de un ensayo de historia pura y dura, pues haría incluso algo duro y bastante árido de leer. El recurso es que la narración la realice los dos protagonistas de ficción, que sean los que nos vayan llevando y desarrollando la historia el relato de aquellos acontecimientos históricos. Y entonces, como recurso, pues busco en los que son arquetipos, que perfectamente se puedan incardinar
introducir en el relato puramente histórico para que sean ellos y no el propio escritor el que nos conduzcan a través de los acontecimientos históricos y rigurosos del que se trata el libro en sí. Y es un Pues, recurso que, bueno, pues sí. que ayuda, hace No, que el libro pierda su consideración pura de ensayo histórico, pero al fin y al cabo sí facilita como un instrumento para dar a conocer la historia y con el mismo rigor que si fuera narrado a través del escritor exclusivamente. hombre, con este recurso lo que consigues es mayor cercanía con los propios hechos. O sea, y luego otro recurso que utilizas, que yo creo que lo hace todavía más dinámico en sí, porque la historia ya es dinámica, la que cuentas, más dinámico es que uno de estos personajes, eh, vamos a ver cómo decirlo, vive en 1868, pero está hablando de los hechos de 1849. Y 1868, todos sabemos que aquí en España pues se vivió una revolución, hay unos tiempos convulsos, entonces eso también lo hace todo mucho más dinámico, esos saltos en el tiempo. Sí, efectivamente, yo creo que porque ya fue la revolución, la gloriosa de 1868, eh, ya es ya quizás el punto de inflexión de esa decadencia, de esa decadencia de España como nación, que ya nos abocó por una serie de desastres ya para culminar ese siglo XIX y más de la mitad del siglo XX. Y como ese punto de inflexión, el autor evoca en esos momentos que entiendo que fueron trágicos para lo que fue después el devenir histórico de España, pues evoca la intervención española en Italia porque aún pese a todo lo que había acontecido desde principios del XIX, la guerra de independencia, la primera guerra carlista, eh, el trienio liberal, la década ominosa, o sea, era, sin embargo, todavía España en 1849 tenía cierto músculo pues para realizar una intervención militar en el exterior, fue en el caso de Italia, con un contingente reducido en hombres, 8.000, pero no desdeñable, y con toda la logística que ello conllevaba, y todavía dentro de un concierto de las naciones católicas europeas, a través de la conferencia de Gaeta, a través de personajes muy notables, como el embajador Martínez de la Rosa, y entonces es un poco la nostalgia de decir, bueno, de lo que todavía se estaba intentando de que España se mantuviera su propio peso político en el concierto de las naciones europeas, hacía 20 años, el protagonista, el arquetipo de este relato, pues ves que con la gloriosa, con lo que sucedió, con la partida de Isabel II, pues se acababa esa oportunidad histórica y ya pues a partir de ahí pues todo lo que nos aconteció fueron un desastre y catástrofe de todo tipo, una detrás de otra, hasta finales del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Que se abrió una época nueva en España. Y bueno, y esa es la reflexión, es una reflexión personal del arquetipo y un poco para marcar la evolución de lo que fue España en ese periodo. En aquel momento. Ya has estado dando en esta parte de la intervención, has estado dando ya pinceladas de que si la conferencia de Gaeta, Martín de la Rosa. Vamos a situarnos vamos a situar a los oyentes en el momento que vas a reflejar. Es un momento posterior al famoso 1848 con el año de las revoluciones, ¿no? Lo que se conoció como la Primavera de los Pueblos, que se extendió por toda Europa. Cuéntanos un poco cómo fue aquel año 48. Pues aquel año 48 fue un año en el que marcó un punto de inflexión en todo el devenir político de Europa y de sus naciones, cuando a través de sus revoluciones se quería dar fin a esa política, a esa concepción de Estado absolutista que surgió
la conferencia de Viena, tras la caída del Imperio Napoleónico, con su exilio ya definitivo en la isla de Santa Elena, y es el impulso y la necesidad y el vigor de todos esos pueblos de las distintas naciones europeas que se abría aire democrático, de libertad, de participación en el gobierno, intervención en el gobierno de todas esas naciones, y eso fue como se extendió como un reguero de pólvora a través de todo el continente, pues de las que no se escaparon prácticamente ni el Imperio Austrohúngaro, ni Austria, ni Baviera con su capital en Múnich, que también conocieron de revolución, de algarada y levantamiento en ese sentido. En Checoslovaquia, en Chequia, lo que era Bohemia, el estado de Bohemia, y por supuesto la revolución en ese sentido más importante o más significada fue la que se produjo en Francia con la llegada de lo que sería la segunda República Francesa, con su presidente al frente, que sería Luis Napoleón, que terminaría siendo emperador de Francia. Y una revolución que curiosamente, gracias a... porque fue un siglo lleno de personajes notabilísimos que intervinieron en política. En este caso, en el caso francés, tenemos a Lamartine, un escritor muy notable del siglo XIX francés, que gracias a su intervención en todos esos acontecimientos revolucionarios, sí impidió que la bandera francesa, la tricolor, fuera sustituida por la bandera roja. Es decir, que eran los que el revolucionario querían imponer como enseña nacional. Y en ese sentido de calmar esos ímpetus revolucionarios extremos que surgieron en Francia, tuvo un papel muy destacado el citado escritor. Aunque después se presentó en las elecciones y no tuvo éxito ninguno. Pero bueno, tuvo un papel notabilísimo en todos esos sucesos. Dije que quizás España, como un elemento de regeneración, le faltó el tener una revolución como la tuvieron en el resto de las naciones europeas en ese año de 1848. Es decir, España no ha llegado a hacer como una renovación espiritual y social a través de una revolución, con todo lo que eso implica, y esa falta de la misma pues ha hecho que se fuera anquilosando el músculo nacional, que se fuera atrofiando, y que España terminara siendo pues un estado realmente exhausto y falto de motivación y de espíritu. Y esa corriente revolucionaria que nos estás contando, que invadió toda Europa, empapó al Papa también, ¿no? El Papa caló con esa idea, de alguna forma. El Papa sí, Pío, el Papa, el Papa Pío IX, digo personaje, en su ámbito político y interesantísimo, porque aparte de su consideración de representante de la Iglesia, como Papa, tiene su consideración de jefe de Estado. Y como tal jefe de Estado, sí, sí estableció una serie de medidas liberalizadoras en la estructura estatal de los estados pontificios. Sí se abrió a esas corrientes liberales para imponer una serie de medidas
en la estructura política de los estados pontificios. Lo que sucede es que eso no fue suficiente porque en Italia se daba, junto a ese fenómeno, esa corriente revolucionaria de nuevos aires democráticos en contra de una estructura absolutista, de concepción absolutista del Estado, estaba el movimiento de unificación. El movimiento de unificación. Y claro, los estados pontificios, como tal, era un impedimento muy enorme con esa corriente o de ese proceso de unificación. Y no fueron suficientes esas medidas liberalizadoras para impedir que los unionistas o los partidarios de la unificación italiana pues lo atacara en su consideración como jefe de Estado de los estados pontificios, que era el nombre del mismo. Y se produjo realmente una situación que daría propio de un guión de película de acción, que fue el secuestro por los revolucionarios italianos a finales de ese año mítico de 1848, en noviembre de ese año, el secuestro del Papa en su Palacio del Quirinal, porque el Papa hasta entonces, hasta principios del siglo, hasta la unificación que pasó al Vaticano, la sede como jefe de Estado era el Palacio del Quirinal, que creo que ahora es donde reside el presidente de la República de Italia. Y fue secuestrado. Y su liberación, su rescate, fue también propio dentro de lo que podría ser el guión de una película de acción, pues fue rescatado gracias a la intervención de los embajadores de Francia y de España, de Dacour, el francés, y de Martínez de la Rosa, el español, que con una treta propia ya digo, del mejor guión cinematográfico, fueron a visitarlo, estando secuestrados, y mientras simulaban que seguían manteniendo la entrevista con el Santo Padre, lo disfrazaron de un sacerdote de a pie y disimuladamente salió del Palacio del Quirinal, mientras los guardianes creían que estos dos embajadores seguían disertando con el Papa, con Pío IX. De película. Y de ahí pues ya fue con cambios de carruaje y de esto, unos puntos determinados de posta, y así pudo llegar a la costa y embarcar en un navío francés, en el mejor sentido de lo que es una película de aventura. Y así fue rescatado el Santo Padre Pío IX, gracias a la intervención del embajador francés y de nuestro embajador Martínez de la Rosa. Francisco Martínez de la Rosa, escritor más que destacado también en nuestros anales de la literatura. Y ese fue el detonante. Se refugió ya en lo que sería el estado en el reino de Nápoles de Sicilia, y a partir de ahí pues ya se inicia lo que es la aventura que ahora iremos comentando de nuestros españoles en suelo italiano. Sí, porque la península itálica en ese momento, antes de la reunificación, estaba compuesta por pequeños estados, ¿no? Has hablado de los estados pontificios, acabas de hablar ahora de las dos Sicilias, Piamonte, Lombardía. Era un mosaico, estaba en el sur hasta la mitad, se puede decir, de la bota italiana. Era el reino de Nápoles, el reino de Nápoles dos Sicilias. Después, en la zona intermedia estaban los estados pontificios de costa a costa. Después estaba en la zona norte el estado del Piamonte y Cerdeña, y que fue realmente Amadeo de Saboya el impulsor, junto con su ministro Cavour, de todo el proceso unificador de Italia. Y después estaba la zona del Véneto, del norte del Véneto,
del Tirol, del Tirol italiano y demás, que estaba bajo dominación del Imperio austrohúngaro. Uh-huh. Y ya para ayudar ya hemos rescatado al Papa de su cárcel, Secuestro. de su secuestro. Entonces, para ayudarle a recuperar su posición en Roma, hubo una especie de alianza entre países católicos, pues España, Francia o Austria, que constituyeron lo que tú ya has mencionado antes, la Conferencia de La Gaeta. Conferencia de Gaeta. Efectivamente, España ahí perdió una oportunidad histórica en el sentido de que se tenía previsto en la preparación del rescate del Papa, de que cuando llegara a la costa fuera embarcado en un navío, en un español, el Lepanto. Uh-huh. Pero claro, cuando llegaron ahí, el Lepanto no estaba todavía en Barcelona, porque era un buque, el mantenimiento de todos los navíos, de los barcos españoles, la situación en la que nos encontrábamos, no estaba preparado, no pudo llegar, no pudo arribar a la costa italiana para embarcar al Papa, porque la intención del Papa había pasado miedo como persona que era, entonces la intención del Papa era decir, no, yo donde me encontraría más seguro sería, pensaba en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca, entonces pues que fuera allí llevado por un barco español. No pudo ser y entonces se embarcó en un barco, en un navío de bandera francesa y lo trasladó a Gaeta. Gaeta era ya formada una ciudad costera, ya dentro del reino de Nápoles II Sicilia, muy cerca de la frontera de su propio estado, de los estados pontificios, y allí se quedó bajo la protección del rey de Nápoles II Sicilia, muy cerca de su propio estado, y fue a iniciativa del Reino de España, a través de su embajador, de Martínez La Rosa, que jugó en todo este proceso de restitución del Papa en su poder temporal, un papel realmente clave y fundamental, pues marcó la iniciativa de constituir una conferencia de todos los estados católicos de Europa para restituir al Papa en su poder temporal como jefe de Estado. Esta conferencia de Gaeta pues se constituyó a través de estos países como Francia, todo del orden católico, Francia, el Imperio Austrohúngaro, España, el propio reino que era anfitrión del Papa, el propio reino de Nápoles de Sicilia y el reino de Portugal. Y a partir, el motivo de la conferencia de Gaeta era pues articular la forma de la intervención militar, en este caso, para que el Papa pudiera ocupar de nuevo la jefatura de su estado. Y eso, Gaeta es una pequeña población y muy cerca de lo que era la costera, muy cerca de lo que era ya su propio territorio. Y ahí empezó, ese fue el inicio de lo que sería la aventura de nuestras tropas en suelo italiano. ¿Y cuántos soldados enviamos? Porque tenemos que tener en cuenta que tampoco estábamos nosotros muy bollantes. O sea, hacía bien poco que había terminado la Primera Guerra Carlista. Sí, pues fue el total 8.000 hombres. Partió primeramente un contingente de algo más de 4.000 efectivos, que después, a la que se añadió otra división al mando del general Zavala, de otros 4.000 soldados. En total, España llegó a desplegar en territorio, en suelo italiano, algo más de 8.000 soldados, que en comparación con las tropas francesas que desembarcaron en territorio de estados pontificios, pues un número de efectivos pequeño, porque los franceses llegaron a tener el suelo italiano hasta 30.000 soldados. El reino de Nápoles también contribuyó con más efectivos, cerca de 20.000, aunque con un papel muy secundario. Y en ese sentido, pero bueno, en el contexto
político en el que se hallaba España en ese año, pues realmente significaba un número no desdeñable, como ya he indicado antes, y a través de un esfuerzo impresionante que Eso tuvieron que te va a hacer. decir, un gran esfuerzo. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención y me hizo cierta gracia la coincidencia es que el general en jefe de la expedición se llamaba Fernando Fernández de Córdoba y Valcárcel, nada más y nada menos que un descendiente del gran capitán, Sí, 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 que había labrado su gloria precisamente en suelo itálico unos siglos antes. efectivamente. Es curioso porque en esta crisis de Italia, confluyeron una serie de personajes de una importancia y resonancia histórica, bien por ellos mismos o por ser descendientes de quienes eran, realmente algo asombroso. Él era descendiente del famoso gran capitán y paradoja del destino, algo más de 3 siglos más tarde, pues volvía uno de sus descendientes a pisar suelo italiano al mando de un ejército español. Es curioso porque, si quieres lo desarrollamos un poco más adelante, pero ya aprovechando la figura de Fernández de Córdoba, decir que confluyeron en esta crisis una serie de personajes realmente impresionantes. En este caso, empezaría por Ferdinand de Lesseps. Lesseps fue el embajador destacado por Francia ante los revolucionarios o ante la Asamblea Constituyente, ante el poder el triunvirato que se formó para dirigir la República Romana, los usurpadores del poder del Santo Padre, y una figura como diplomático, jugó un papel destacado, era muy simpatizante, fue designado para tal cargo por sus simpatías con los revolucionarios italianos, con los unionistas, y pues prácticamente 20 años más tarde, él sería el artífice del famoso Canal de Suez, Al de Suez. que se inauguró pues el 17 de noviembre, se inauguró el 17 de noviembre de 1869. Pues Pero tú fíjate, ha pasado más lo conoce el gran público mucho más por este hecho del Canal de Suez que por su peripecia como diplomático. exactamente, exactamente. El, hay uno que, bueno, que no deja de ser, tiene un tinte anecdótico, El austriaco. el, el austriaco Radetzky, porque es que yo todos los 1 de enero, pues no puede uno evitar Se mete en casa. acordarse de él, del general Radetzky, que gracias a una batalla que había ganado, pues precisamente el año antes, contra las fuerzas piamontesas, creo que fue en 1848, Johann Strauss le compuso en su honor lo que es la marcha Radetzky, con la que se termina todos los conciertos de primero de año en Viena, ¿no? Con la marcha Radetzky, entre los aplausos del público asistente. Bueno, pues el origen de la marcha Radetzky, porque algunos sabrán, pues fue a polaco, como un apellido polaco o de origen eslavo, pues era un general austriaco que tuvo su intervención en la crisis de 1849 de los estados pontificios. Y ese es el origen. Eso, y en su honor de la batalla de Novara que ganó este general, pues Johann Strauss le compuso la marcha para darle su nombre. El general francés, Francia, son las paradojas de nuestros vecinos. Francia decidió dentro de la conferencia de Gaeta, rompió un poco en la sintonía entre los estados participantes, porque pretendía actuar de esa manera con cierta independencia sobre lo que se acordara en la misma. Y una de las decisiones que tomó, si el acuerdo ni el beneplácito de los otros estados participantes, principalmente de los austriacos, fue que recuperarían exclusivamente con sus propias fuerzas militares
la capital, la ciudad de Roma. Y al mando como así sucedió, y al mando del general que estaba al mando de las tropas francesas era el general Oudinot, que era también descendiente, hijo del mariscal, de uno de los mariscales de Napoleón que hizo la campaña de Rusia, el mariscal Oudinot. Pues un hijo suyo fue el que entró al frente de las tropas francesas, que le costó, pues, tras un asedio de 26 días, que le costó recuperar Roma para el Santo Padre en su consideración de jefe de Estado. Y bueno, eso provocó incluso una cierta desavenencia que llegaron hasta tal extremo que podía terminar en un conflicto bélico entre los austríacos, que no estaban de acuerdo en ese papel preeminente y exclusivo en el rescate de ese territorio para el Papa, y después un papel un poco pacato, que también eso nos hace recordar la dinámica de nuestra política, un poco pacato de España, que bueno, que se declaró en ese conflicto neutral entre austríacos y franceses. Por el desacuerdo de los primeros a que fuera Francia únicamente, pero Francia era hasta ese punto era paradójico en la propia contradicción de que una nación, la francesa, que había surgido de la revolución que había tenido lugar un año antes, en 1848, por lo tanto, imbuida de ese espíritu republicano y revolucionario, sin embargo, asumió ese papel de potencia militar de primer orden y hegemónica, para que ella misma y de forma exclusiva recuperara todo el territorio de los estados pontificios para el Santo Padre. Se da, bueno, es decir, una cosa es lo que ellos entendían en su estructura política de renovación, de republicanismo, y otra cosa era la consideración, la propia estima que tenía Francia como primera potencia, como primera potencia en Europa, en la Europa continental, y que eso lo tenían que defender por encima incluso de sus propias convicciones políticas, pero ese estatus de la grandeur no lo podía perder en ningún caso. Bueno, eso no está mal, porque bueno, a ellos le ha supuesto muchos réditos políticos a nivel internacional y que atraen ventaja para la propia nación. Apostaron fuerte allí y no como nosotros, que nos quedamos como a medio camino al final. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con España? Que bueno, con los franceses, que se mostraron incluso altivos con los bandos españoles, y dijeron, bueno, que nuestro papel y el territorio italiano pues sería un poco de un papel de policía, de vigilancia, de patrulla, para desempeñar más bien un papel de policía que de fuerza militar. Y así fue. Es decir, bueno, realmente el esfuerzo que hizo España en Italia para estar allí y tener su presencia, pues en absoluto se vio recompensada ni con el protagonismo que finalmente no asumió, y por ende, pues al no asumir esa preeminencia en la recuperación de los estados pontificios, pues eso no fue reconocido finalmente por el Santo Padre, con lo cual toda nuestra intervención se quedó políticamente muy, muy diluida al final. No se sacó rédito político alguno a nivel dentro del concierto internacional y en el ámbito europeo. Y una cosa que reflejas muy bien en el libro es que una de las razones por las que nos metimos porque intervinimos en esta pugna, en esta guerra, fue claro que queríamos volver a tener buenas relaciones con el papado, ¿no? Sobre todo después del periodo que habíamos vivido aquí en España, con las desamortizaciones. Claro, exactamente. Con la primera guerra carlista, recuerda que realmente
los que hacían profesión de fe y se declaraban profundamente católicos eran los partidarios de don Carlos. Y una actitud que se sobreponía, bueno, pues a la consideración como católico que podía tener, en este caso, el bando isabelino. Y después todo el proceso de desamortización, todas las desamortizaciones que empezaron con Mendizábal en la década anterior, que bueno, que eso supuso un choque con la Iglesia Católica. Y era una forma un poco de recuperar la confianza y las buenas relaciones con la Iglesia y con los estados pontificios como Estado soberano en ese sentido. Era dar un paso de recuperar las relaciones, las buenas relaciones, tanto con la Iglesia Católica en su concepción espiritual y como Estado soberano dentro del concierto de las naciones europeas. Y esa era una de las finalidades que llevaron o que se consideraron para nuestra intervención en suelo italiano. Efectivamente, sí. Oye, siguiendo con los protagonistas que has ido comentando antes, hay una escena en este recurso literario que nos contabas antes de uno de los personajes de ficción que está en Roma y que en una cantina se encuentra con un excombatiente o, bueno, un garibaldino, ¿no? Y ahí nos habla de Garibaldi, porque Garibaldi era un personaje. Pero Garibaldi es un personaje realmente increíble, que ya él es de los casos únicos en la que en vida llegó a ser ya una leyenda de sí mismo. Es decir, tenía tal fama, le precedía tal fama, tal reconocimiento, que ya era una leyenda en vida. Era una leyenda en vida, era un personaje interesantísimo que bueno, que cuento además, en el libro se refleja el origen de dónde vienen las camisas rojas. Uh-huh. Las camisas rojas, él participó, en un principio, él emigró a Hispanoamérica y dentro, bueno, de luchado contra uno de los generales argentinos, estaba al frente de una especie de legión italiana, pues para uniformarlo no tuvo otra posibilidad que hacerse con el suministro de unas camisas que iban destinadas al matadero de Buenos Aires, o de la de esto, claro que como eran para matadero, las camisas eran rojas para confundirse con la sangre de las vacas y de las terneras. Y entonces, gracias a eso fue como, bueno, por darle una apariencia de uniformidad a mis hombres, pues se hizo con esta partida de camisas rojas que iban destinadas a un matadero y así logró que todos sus hombres fueran vestidos iguales. Y ese es el origen. Después ya con el tiempo se ve que luchar, que combatir con una camisa, fuera del color que fuera, más que con una casaca, pues era mucho más cómodo para el infante. Pero el origen de las camisas rojas está ahí. Ya digo, Garibaldi es un personaje, consiguió escaparse de la persecución de las tropas italianas, de las tropas españolas, estuvieron a punto de cogerlo prisionero, consiguió salir de la península italiana, se exilió en Londres, vivió en Londres, después terminó en Nueva York, estuvo embarcado también en un ballenero y se le ofreció en la época en la que vivía en Londres, esto estamos hablando de casi 20 años más tarde, la Unión, el ejército de la Unión de Estados Unidos le ofreció que se pusiera el cargo del el nombramiento de general para que fuera uno de los mandos, de los altos mandos del ejército de la Unión, porque realmente era una figura, una leyenda viva.
y entendía que, bueno, que eso iba a dinamizar, iba a estimular a todo el ejército de la Unión, incluso a la población civil, que contaba que veía que con personajes de esa talla estaban al frente de sus tropas. Y bueno, y hubo además una relación epistolar de por qué él finalmente rechazó el nombramiento de general del ejército de la Unión para combatir en la guerra de secesión. Yo digo, una vida intensísima, muy interesante y realmente pues una leyenda viva. Yo creo que es de los pocos casos que, claro, muchos de los personajes que estudiamos pues se les reconoce o se recupera su propia importancia histórica pues con el paso de los tiempos, una vez fallecido, muerto y enterrado y bien enterrado ya por muchos años. Sin embargo, no fue el caso de Garibaldi, un auténtico aventurero en el sentido puro. Y luego tenemos otro personaje también que era Mazzini. Mazzini estaba en el triunvirato que has mencionado antes, ¿verdad? Efectivamente, Era un poco el ideólogo, ¿no? De toda era el la... ideólogo, el ideólogo, el idealista, era el ideólogo y el idealista de la unificación italiana y bueno, también una vida muy procelosa en todo su desarrollo y bueno, era un personaje, ya digo, había personajes, después dentro de la conferencia de Gaeta también se destacó otro español muy, muy importante, como fue el Duque de Rivas, Era escritor, embajador, ¿no? Embajador del reino de embajador, Nápoles, Nápoles dos Sicilias. exactamente, embajador, el autor de Don Álvaro, La fuerza del Sino, y realmente España, o sea, la paradoja es, destacando todos estos personajes, es decir, teniendo nuestra nación hombre de esa talla, o sea, realmente de una dimensión renacentista, que eran diplomáticos, escritores, políticos, y que todos lo hacían de una forma más que reseñable, en el sentido de que lo hacía bien, y sin embargo, con ese liderazgo de prohombre, de esas capacidades y de esas naturalezas, pues nuestra nación se iba hundiendo cada vez más hasta que el colofón, en el libro lo destaco, el colofón en ese sentido, pues fue la revolución de 1868, la gloriosa. Y fue ya el culmen de ese declive. Y la paradoja se da de decir, bueno, y España estaba dotada de hombres realmente brillantes, y dentro de una concepción que es cuando ha sido la época más luminosa en la historia del hombre, dentro de una concepción clásica o renacentista, es decir, de aquellos personajes que realmente desarrollaban muchas actividades y haciéndolas todas muy bien, ya fuera en el ámbito de la literatura, de la política, de la diplomacia, de la milicia, y sin embargo no fue suficiente para que fueran los dinamizadores o el reflejo o el ejemplo para que nuestra España fuera adelante. Sí, es Y curioso con estos nombres, y estamos hablando de este escenario muy concreto, ¿no? Que si lo extiendes y hablas de otros, podemos sacar muchos más nombres, como has dicho tú, brillantes y de talla, para que nos hubiera ido un poco mejor, ¿no? Bueno, ya nos has contado que pese al gran esfuerzo logístico que hicimos en aquella época, pero volvimos a intentarlo, por ejemplo, 10 años después en la Conchinchina. Tú échale, ¿eh? Sí, pero la Conchinchina es no tuvo la importancia como expedición, como tal intervención militar que supuso Italia, porque inicialmente
en la Cochinchina se destacó un contingente de 1.500 hombres, eran soldados que provenían de Filipinas, una expedición cuyo mando y tutela era francesa, digamos en ese sentido como fuerza, y finalmente sí tuvimos un papel destacado porque fuimos las primeras tropas europeas que penetraron en Saigón y la ocuparon el 17 de febrero de 1859, pues se puede decir justo 10 años más tarde, y al final, hasta que España se retiró definitivamente, pues ahí lo que se había dejado prácticamente un contingente tras la ocupación de Cochinchina de unos 200 efectivos, dentro de una marea de soldados galos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, se participó. Bueno, nos cupo el honor de ser los primeros europeos que entraron, que asaltaron la ciudadela de Saigón. Hoy Ho Chi Minh City, hoy Ho Chi Minh City. Caso del asesinato de un obispo español, José María Sanjurjo, creo recordar el electo, y esto fue el detonante para que Napoleón III acudiera a Isabel II para realizar una expedición conjunta de castigo, porque en un principio se trataba precisamente por la matanza que se estaban llevando a cabo en el reino anamita y en la Cochinchina de cristianos anamitas, de cristianos de vietnamitas, por generalizar, que se habían convertido al catolicismo, por la labor realmente encomiable de misioneros, tanto franceses como españoles. Y ahí fuimos un poco de combinado de piedra. Ahí, hasta hace poco, lo único que sacó España ahí fue una plaza en Saigón, en la Plaza de España, que estaba bajo jurisdicción española, y lo ha estado hasta, vamos, una cosa ya simbólica, era la Plaza de España, no me acuerdo cómo España, el nombre Taimbaño. El caso es que esta plaza, pero España ha renunciado a esa plaza en Saigón hace muy poco tiempo. Puso contacto con él eso y renunciaba a la titularidad de ese territorio simbólico que no dejaba de ser una plaza dentro de la ciudad de Ho Chi Minh City. Y hasta hace poco, pues renunció a ostentar la titularidad, la jurisdicción y la propiedad de ese territorio, que no dejaba de ser dentro de un pequeño espacio, dentro ya del centro urbano de Ho Chi Minh City, y hace poco ha renunciado a esa propiedad en territorio vietnamita. Vamos, hará 3 o 4 años, quizás. Y luego ya nos quedaría, por continuar con este hilo, sería la guerra de África, ¿no? Del 1860, donde se llevó al estrellato al general Prim. Sí, sí, esa guerra, sí, lo que se diferencia de las demás es que realmente sí concitó el ardor y el apoyo popular. Dentro de la dinámica en la que se estaba desarrollando todo ese siglo en España, sin embargo, fue una guerra popular, es decir, que se contaba con el apoyo de la población civil para llevar a cabo la expedición. Pero fue una guerra corta, yo creo que no, de 4 meses, una expedición corta de 4 meses. Y en Italia, yo volviendo un poco a las condiciones de Italia, de las dificultades, España, el soldado español, cuando iba en campaña, carecía de tiendas de campaña, porque desde la guerra de independencia, pues dejaron de suministrarse tiendas de campaña a los soldados de infantería. Entonces, la única solución, cuando estaban sobre el terreno, era que tenían que vivaquear y para ello buscarse lo que se dice literalmente la vida. Es decir, sobre el terreno lo que tuvieran para refugiarse, porque carecían de ese material, pues desde la guerra de independencia estamos hablando de desde hacía 30 años. Sí, es decir, ¿en qué condiciones nuestras tropas realizaron su campaña? Además,
En ese sentido, en la función asignadas, que fueron modestas, que no dejaban de patrullar, tuvieron una persecución a Garibaldi, que consiguieron romper el cerco a los españoles y huir, embarcarse y escapar de Italia, pero carecían de medios y para en comparación con otros ejércitos de su época. Bien, es verdad que los españoles, las tropas españolas, muchos de ellos eran soldados muy curtidos de la guerra carlista. Ajá. Eran soldados muy curtidos, conocían lo que era el combate y el enfrentamiento con el enemigo. Y eso lo tenían a su favor. Y ahí estuvieron, pues, destacados en la campaña, pues, regimientos tan notables y tan históricamente tan importantes como el Inmemorial número 1, el Lusitania, el San Marcial. O sea, fue destacado a Italia, pues de lo más comunidades militares de las más granadas de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas. Sí, porque sí lo has comentado que al final nos vimos relegados a realizar funciones de policía, de segundo nivel, porque no se ha dicho, pero se ha quedado implícitamente claro que no combatimos, o sea, no hubo ningún enfrentamiento. No combatimos. Se produjeron algunas escaramuzas, pero combate no se intervino en ninguno. Simplemente fueron las fuerzas francesas las que sitiaron Roma y la atacaron exclusivamente ellos. Y pidieron que participara otra fuerza de la conferencia de Gaeta, como los austriacos y los españoles. Nosotros nos resignamos a ese papel. Sin embargo, los austriacos sí se enfadaron y mucho con los franceses, con lo cual se corrió incluso el peligro de que dentro de la conferencia de Gaeta dos de los estados participantes se enfrentaran militarmente entre sí, porque hubo incluso ese riesgo. Pero Francia llegó y había decidido que Roma la recuperaría para el Papa por ella misma y con sus propios medios exclusivamente. Sí, la verdad es que jugó un doble papel. Jugó el papel en Gaeta, que bueno, que sí, que era como aliado y que iba a sumar su aportación, pero junto con Austria. Sí, políticamente y diplomáticamente fue un papel muy cínico. Sí. Desarrolló un papel muy cínico en ese sentido. Y sí quisiera, en ese sentido, de destacar que, bueno, el caso es que las tropas españolas sí destacaron, incluso de lo que fueron disciplinadas. Es decir, no hubo, porque siempre que un ejército sale de campaña al exterior, se dan los casos de saqueo, de pillaje, de asalto a la propia población civil, de asesinatos, de violaciones, y sin embargo en la población, el ejército español se mantuvo en ese sentido, perdón, en unos términos muy respetuosos con la población italiana, no hubo de eso. Bien es verdad que Fernández de Córdoba dijo que los castigos que se aplicaban para ese tipo de delitos, que él lo aumentaba en su grado de punición. Y bueno, y eso sirvió un poco de contención para el que se le ocurriera, pero de hecho se adveró que nuestras tropas eran tropas duras, pero también muy disciplinadas y respetuosas. En ese sentido, pues, es de la enseñanza que se puede tener, pero bueno, no sirvió para gran cosa, que es la conclusión. Papel del Papa, después cuando recuperó el poder temporal, a favor de Pío IX, es decir, que desarrolló, tenía una sensibilidad social
una sensibilidad social que hizo que, bueno, que fuera un entusiasta de la labor de Don Bosco, de los salesianos, con esa vocación de protección y ayuda a la juventud y a los más necesitados. Tenía toda esa actitud, bueno, pues lo ha llevado a ser beatificado. Sin embargo, hay una contradicción como hombre de Estado, que sin embargo él, durante la Guerra Civil Americana, él mostraba cierta simpatía o comprensión con, con la Confederación, Con lo cual no sudistas. deja de ser, ¿sabes? Es decir, que el Santo Padre, ¿no? El vicario de la Iglesia, tuviera esa condescendencia, incluso con un Estado esclavista. ¿Sabes? Son las paradojas de ese siglo tan apasionante como contradictorio que fue el XIX. Y yo quería destacar ese papel, es decir, bueno, que él Sí, sí. desarrolló como papa un papel que lo ha llevado a ser beato, pero como hombre político, pues tenía ahí sus nubarrones, ¿no? Sus sombras, sus sombras. Es un gustazo hablar contigo porque sacas temas súper curiosos, sacas conocimientos que le dejas encima en este caso iba a decir encima de la mesa, pero vamos, es en las ondas. Oye, una cosa ya para terminar, que me ha llamado mucha atención es que manifiestas en el libro un profundo conocimiento de ámbitos militares como pues la instrucción de nuestros soldados allí, su vestimenta, lo que has comentado de la organización y la falta de tiendas de campaña. O sea, eso Sí, también sí, es un sí, trabajo. sí, sí, porque claro, porque para que se entendiera realmente el contexto de nuestra intervención militar en Italia, era importante explicar, bueno, qué tipo de soldados y qué soldados eran los que conformaban nuestra Fuerza Armada, nuestro ejército. En ese sentido, lo que era, lo que era, lo que era las quintas, la movilización por quinta, el sorteo cuando se iba los mandos militares, las autoridades militares a los pueblos para hacer la recluta mediante un sorteo, pero que realmente a mediados del siglo XIX era una auténtica tragedia, porque era un drama, porque el servicio militar en aquel entonces duraba 8 años. 8 años. Entonces salía al que le tocaba, salía de un pueblo, de su pueblo, de su entorno, que era la primera vez que traspasaba los límites del término municipal, y prácticamente con un servicio militar de 8 años, siempre a través de conflictos externos o de asonadas militares o de sublevaciones, sabía que prácticamente ya no volvería a ver ni su pueblo, ni su familia, ni su casa. Entonces era Sí. una tragedia, era un auténtico desgarro. No, Porque y aparte que le quitabas a una familia mano de obra pues para los campos, para donde estuvieran trabajando. Entonces era terrible. efectivamente, y después era un sistema profundamente injusto que además en su consideración se prolongó hasta nuestra guerra de Marruecos en la década de 1920, que era la figura del sustituto, es decir, que Sí, realmente al ejército iban los más pobres y los más desfavorecidos. Tú tenías dinero y podías claro. pagar que en tu lugar, si por sorteo te había tocado, pues con dinero podías pagar que alguien te sustituyera, que siempre había personas que estaban con una necesidad y una indigencia tal que se prestaban a ello porque con ese dinero ayudaban a su familia a costa de su propio sacrificio Claro. por irse por integrarse en el ejército. Y entonces era un sistema realmente profundamente injusto. Claro, había personas que salía porque al cabo de los 8 años o podías volver a tu localidad si seguías con vida, que eso Sí, también. esa es otra. Y otros pues ya estaban no conocían otra cosa que la Fuerza Armada y una sensación de desarraigo que muchos pues también ya optaban por seguir En eh, reengancharse.
como recacharse, como seguir como soldado, ¿no? Sí, como soldado. Pero claro, es necesario decir, era un soldado que bueno, lo embarcas en Barcelona y era la primera vez que veía el mar. ¿Sabes? Nadie sabía nadar. Es que era una circunstancia realmente durísima, ¿no? Lo que configuraba el perfil del soldado de aquel entonces. Otro estaban ya los veteranos, eso se confundía con los veteranos, los que se habían reenganchado y que algunos incluso pues, habían hecho la guerra carlista, que habían participado. La guerra que, por cierto, de una crueldad algo inusitada, vamos, increíble, ¿no? Lo que fue la guerra carlista, de los actos de crueldad que cometieron ambos contendientes entre sí, ¿no? Y bueno, y ese era el perfil del soldado y la leva de por quinta, ¿no? Joaquín, pues ahora sí que hemos llegado al final. La verdad es que ha sido un placer. No sé qué tiempo hemos estado, yo creo que ha sido más o menos una hora, Sí, una hora. pero más o menos, ¿no? Pero rica en conocimientos, en historias que has contado. Esto, yo ya te lo dije antes, no tenía ni idea de esta peripecia española en Italia en 1849. Cuando leí tu libro me encantó y por eso decidí rápidamente, digo, tengo que llamarle para que nos cuente de viva voz qué pintábamos allí, qué hicimos allí, toda la historia que rodeó a esto, desde el aventurero secuestro del Papa y posterior huida hasta todo el desenlace final, que bueno, a los pocos años acabaría con la reunificación de Italia. Sí. Darte de nuevo las gracias. Es un placer tenerte aquí por todo lo que nos cuentas. Y nada, espero que otra vez cuando te escriba, como haces siempre, estés dispuesto a hablarnos de otro tema tan apasionante de los que tienes tú de soldados españoles en otros ejércitos o en otras guerras. Pues una vez más, yo muchísimas gracias, Antonio. ¿Qué te puedo decir? Que para mí es un placer, disfruto muchísimo contigo y de nuevo, pues gracias y gracias. Muy bien, pues nada, espero que nos veamos pronto. Hasta luego, Joaquín. Hasta pronto.